Hablemos de un hecho que empieza a sentar precedentes después de años de proceso en la antesala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para luego llegar finalmente a la Corte y que se den las audiencias que se han llevado a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Universo, el del periodista Emilio Palacio, también demandados por injurias por el entonces presidente Rafael Correa. La Procuraduría ecuatoriana admitió allí su responsabilidad internacional frente a la vulneración de derechos. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que esa instancia concluyó que se vulneraron derechos, primero por la ambigüedad, por la amplitud de los artículos del Código Penal que se aplicaron, luego por la severa sanción penal, les quisieron mandar a la cárcel, y la exorbitante sanción civil, $40 millones, recordarán ustedes, que fueron excesivas, dijeron, y que fueron desproporcionadas. Hernán Pérez Luz, jurista, bienvenido a Contacto Directo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Decía que se empieza a sentar un precedente porque estos procesos, agotando ya las instancias ecuatorianas, son largos hasta tener una definición finalmente de la Corte, pero el precedente es que finalmente llega. En ese entonces, cuando este artículo fue motivo para irse en contra de un periódico entero, de un periodista, con sanciones desproporcionadas, ese abuso de poder parecía intocable, pero a la larga, ¿se puede sentar jurisprudencia a favor de la libertad de expresión con este caso? Sí, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos ustedes. Efectivamente, yo creo que fue un caso, va a ser un caso emblemático. Creo que la sentencia de la Corte va a contribuir, va a consolidar ya una sentencia, una jurisprudencia que se venía dando, especialmente con el caso Kimmel. Acordémonos que este fue el caso de un periodista que criticó la manera como un juez argentino investigó un caso de violación de derechos humanos y terminó siendo él enjuiciado penalmente precisamente por este tema. Eso llevó al gobierno argentino muchos años atrás a derogar del Código Penal los delitos de honor y encauzarlos en materia solamente civil. Algo parecido está sucediendo hoy en día. Luego que la Comisión Interamericana emitió su informe de fondo, recomendó al Estado ecuatoriano acomodar el Código Penal a los estándares internacionales. Y curiosamente, el presidente Lasso, en su segundo o primer decreto, ha enviado a la Asamblea Nacional precisamente un proyecto de ley derogando del Código Penal de los delitos de injurias, ¿verdad? Entonces, ahí está ya, de alguna manera, este caso emblemático para el Ecuador, también es emblemático en cierto sentido para América Latina. Ahora, el antecedente es grave por lo que ocurrió, es decir, el control de la justicia y qué pasa con eso, cómo llegó al punto en su momento de hasta cambiar jueces, de redactarle la sentencia a un juez que en 32 horas sacó la sentencia, un juez que además luego fue ascendido con la Corte Nacional, o sea, le adjudicaron un puesto con un nombramiento definitivo mediante un concurso que ya sabemos luego que tuvo muchas irregularidades. Una sentencia lista, digamos, en un pendrive, y es que parecería de película, pero ocurrió, han pasado 10 años, hoy hablamos de esto, y cómo se evidenció entonces, o cómo se ha podido evidenciar por lo pronto hasta lo que ha ocurrido en las audiencias, la intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia y esos efectos. De hecho, la Comisión Interamericana básicamente admite, reconoce en su informe que se violaron básicamente dos garantías aquí, o tres garantías. La garantía de libertad de expresión, obviamente, por el uso del derecho penal como una manera de responder a la crítica de los periodistas. Eso es una violación y eso estaba claro en la jurisprudencia, así que no solamente el problema de la redacción de los tipos penales en el Ecuador, sino de ceguera de los jueces. Segundo, una violación de las garantías judiciales, y tercero, una violación del debido proceso. Efectivamente, Steffi, fue una época muy dura para los directores del diario, para el periodista Emilio Palacio, para la familia de ellos, para los empleados del diario El Universo, que realmente pasaron una época, años de gran incertidumbre, pero bueno, finalmente se reveló eso y lamentablemente ni el Consejo de la Judicatura hizo algo en ese entonces, ni la Fiscalía hizo algo, al contrario, el señor fiscal que recibió una denuncia con todas las evidencias, al poco fue ascendido a la Corte Constitucional como magistrado. Ahora, en este caso hubo un perdón, o sea, a los dueños de Diario El Universo, a los periodistas, les dieron cárcel, les dijeron tienen que pagar 40 años, pero luego apareció Rafael Correa para perdonarlos. Recordemos lo que dijo sobre eso el relator de la Comisión Interamericana ante la Corte.
Es importante hacer una mención a la implicancia simbólica y social que tiene el denominado perdón del ofendido en el presente caso, que si bien solo tuvo como efecto el desistimiento de la persecución de la ejecución de la pena, cumplió un rol humillante dentro del debate público en perjuicio del derecho a la libertad de expresión de todas las voces disonantes al gobierno de la época. Es una distorsión democrática considerar que es plausible perdonar una expresión legítima, porque lo que debe prevalecer son las garantías democráticas a la expresión sobre asuntos de interés público. La gran paradoja es que a quien cuestionó al presidente se le asignó una etiqueta de criminal, y quien desconoció su deber de tolerancia a la crítica se aseguró de aparecer públicamente como un redentor. Quiere sentar jurisprudencia un poco en este sentido. Una cosa es perdonar la pena, pero no el delito, y por ende seguiría sentado el hecho de que fueron culpables más allá de que el Estado reconozca su responsabilidad. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el contexto de esta declaración que hizo el relator de prensa también se enmarca en el argumento que se vino esgrimiendo, inclusive la actual Procuraduría, de que como hubo el perdón, entonces no hay perjuicio, no hay daños que reparar, y el señor Palacio y los señores Pérez simplemente deben tener una sentencia en su escritorio y eso es todo. Y es una manera de crear o de alentar este tipo de conductas, porque si mañana se sabe que un nuevo presidente o un alcalde o un prefecto o un político puede iniciar acciones penales o puede avasallar a los periodistas, porque sabe que al final del día no le va a causar a él, perdona simplemente, y con eso se termina el tema, ¿no? Realmente fue el uso, la manipulación del perdón como una forma de humillar a los periodistas y a los señores Pérez y a todo el periodismo en general. Es decir, yo soy tan generoso que primero te persigo, te humillo, te pateo y luego te perdono, y simplemente aquí no ha pasado nada, ¿no? Ahora, tampoco es lo mismo, porque una cosa es reconocer desde el Estado y luego las diferencias que habría entre la reparación, otra es la repetición, y sobre esto la pregunta es ¿quién paga los abusos? Es decir, el Estado, al reconocer que usó el poder del Estado para conseguir esa sentencia, pero si el Estado debe pagar, ¿quién paga finalmente? En el caso de una indemnización, por ejemplo, el Estado son todos los ciudadanos finalmente, entonces ahí es distinto de la repetición, donde paga no el Estado, sino quienes abusaron. Claro, evidentemente, lamentablemente en el Ecuador el proceso de repetición no tiene mucha práctica, no se ejerce, sigue cauces ordinarios, debería haber una reforma, porque de lo contrario, usted tiene razón, aquí se va a repetir esta historia, mañana puede ser, o en otras situaciones y en otro contexto, que utilizar el derecho penal, ¿verdad?, para amedrentar, para perseguir, para poner en jaque a las personas. Y total paga el Estado. Claro, total paga mañana el Estado, pues después de un proceso muy largo. Este ha sido un proceso que ha costado mucho tiempo, mucho dinero, 10 años prácticamente, para llegar a este punto, y lógicamente la pregunta es, bueno, es que el Estado tiene cara y tiene nombre y apellido. En el fondo, el Estado no deja de ser pues una entelequia jurídica. Quienes cometen las violaciones realmente son personas de carne y hueso, ¿no? Fueron los militares en el caso de Chile, o en el caso de Argentina, no fue el Estado chileno, pero realmente fueron personas de carne y hueso que cometieron esas atrocidades. En este caso está igual, es el señor Correa, todo el ejército de jueces obsecuentes, sus asesores, etcétera, los que se embarcaron en esta atropello y en esta violación. Y son ellos los que deberían pagar estas indemnizaciones. Yo comprendo la actitud de la Procuraduría de tratar de minimizar el gasto, pero lo que están haciendo es básicamente provocando, alentando o protegiendo el patrimonio de quienes sí violaron, ¿verdad?, los derechos en este caso, para tratar de minimizar el pago de las indemnizaciones a los que ellos deben responder. En este caso se está evidenciando que cuando se quiere usar y abusar del poder para controlar la justicia, estas fueron las maneras, pero hoy a la justicia pueden meterle la mano frontalmente, como lo dijo y como lo hizo el expresidente Correa, o solapadamente también, como se hacía antes y como se podría pretender hacer ahora. Y para que casos como esos no se repitan, vale preguntar, ¿dónde habría a su juicio que ir poniendo ya un poco la lupa con lo que está ocurriendo en el Consejo de la Judicatura, en la Corte de Justicia?
En todos lados, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la propia Corte, la sociedad civil. Nosotros los ciudadanos tampoco debemos simplemente quedarnos sentados y reclamar, sino participar, hacer activamente. Mire, hoy en día, como usted bien dice, hay unas maneras solapadas de meterle la mano a la justicia. Hoy en día se usa la justicia penal todos los días prácticamente. Lamentablemente esta es una práctica que no se la puede erradicar en el Ecuador, pero que deberíamos hacerlo. Se la usa para fines que no son realmente de justicia penal. Se la usa para asuntos de carácter comercial, de carácter civil, de carácter familiar. Se recurre a la Fiscalía y hay fiscales, no todos, que se prestan para este juego. Y esa es una manera también de manipular la justicia, de meterle la mano a la justicia. Y hay obviamente otros, ¿no? La presión que denunció hace poco la doctora Salazar. Es decir, todavía el sistema judicial ecuatoriano no está suficientemente inmune a este tipo de presiones que ya lo vimos, que probablemente en la época del dictador Correa, ¿verdad?, llegó a los extremos, llegó a la cima, llegó al clímax. Eso no quita que el problema sigue latente en el Ecuador. Y sin embargo, más allá de que siga latente, pueden venir muchas críticas, incluso desde la oposición, pero a la larga lo dejan intacto. Una de las cosas, la integración del Consejo de la Judicatura, ha quedado intacto en el sentido de la propuesta o el cambio que hizo Correa en su momento de cómo está integrado, de si son representantes de cada una de las funciones del Estado, por ejemplo, y no han propuesto cambiar eso. ¿Cómo desde allí la justicia puede estar amenazada por la influencia en los jueces? De muchas formas, de muchas maneras, pues estamos otra vez, pero el debate está abierto. Finalmente, en el Ecuador yo creo que eso sí es necesario hacerlo y es una oportunidad que tenemos de plantearnos estos temas, de ganar experiencia. Es decir, lo que nos ha pasado en los últimos 10 años con la manipulación de la justicia debería servirnos a los ecuatorianos de sentarnos, y a todos nos conviene, Steffi, a todos nos conviene, a todos los actores políticos y económicos y sociales, tener un sistema judicial moderno, tener un sistema judicial independiente. Lamentablemente eso a veces cae en oídos sordos y nos toca trajinar años de impugnaciones internacionales para llegar a estas conclusiones. Bueno, y además del pedido que hicieron de que se deje sin efecto esta condena penal y reparar los daños materiales, inmateriales causados a las víctimas, también han pedido adecuar la legislación penal sobre la libertad de expresión al derecho internacional de derechos humanos. A la Asamblea, este nuevo gobierno le envió ya la ley de libre expresión y comunicación, lo hizo día después, y ahí están derogando 91 artículos. Pero, ¿qué es lo que falta? Además, dejando claro que los límites existen, la responsabilidad ulterior de los periodistas también existe. Evidentemente, y debo recalcarle algo, durante la audiencia, en más de una ocasión, saltó al tema la decisión del presidente Lasso, y tanto la Corte, de alguna manera, los peritos internacionales que estuvieron presentes, vieron y aplaudieron y se sintieron muy contentos, si se puede decir, por la decisión del presidente Lasso de finalmente traer a la legislación ecuatoriana, que esto es muy importante, los estándares aprobados por la Comisión Interamericana. Probablemente es el primer país en América Latina que hace, que prácticamente copia, transcribe los estándares internacionales aprobados por la Comisión Interamericana en materia de libertad de expresión a la legislación interna. Ahora dependerá de la Asamblea, dependerá, porque muchos de los legisladores que están hoy sentados en la Asamblea han usado el Código Penal, han usado el derecho penal para amedrentar también a la prensa. Vamos a ver qué posición toman. Hernán Pérez Luz, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Steffi, por la invitación. Vamos con ustedes, una pausa.